Hola, bienvenidos a este video sobre la digitalización de Ucrania. Hay que ser claros, eso permitió al ejército ucraniano resistir y golpear a Rusia, tanto en el frente como en la retaguardia. El desarrollo digital ayuda a la población ucraniana a resistir económicamente y sobrellevar cortes de electricidad o estadías en refugios. Eso es lo que permite que la industria ucraniana siga operando pese a los bombardeos diarios. Cuando uno va a Ucrania, realmente es una observación que se hace sistemáticamente. Da la impresión de que el país está más avanzado que nosotros. En la coordinación de pequeñas unidades de drones o simplificación de trámites administrativos. Volvamos a la conferencia. ¿Cómo es que la digitalización salvó a Ucrania? De ahí el título Digitalización o muerte. Bueno, para empezar, Ucrania, un país que en Europa Occidental se ve un poco con desdén, como diciendo, está bien, Europa del Este es atrasada. En realidad, ellos están muy adelantados respecto a nosotros. Y cuando hablamos de eso con ellos, generalmente es de la misma manera que transformar una empresa grande en una de bajo costo es difícil. Transformar la administración francesa en una de bajo costo es difícil. Y es más fácil empezar desde cero en los años 90 creando un sistema que es casi óptimo. Y cuando la digitalización se aceleró en 2013-2015, apropiamos esas herramientas. Típicamente eso se ve en la vida cotidiana. ¿Ven lo que tenemos aquí para pedir bebidas con ODU justo afuera? Nunca había visto esto fuera de Ucrania. Pero allá, poder escanear, elegir en el menú, decir lo que quieres o incluso ordenar y pagar tú mismo sin necesidad de un mesero es algo que es normal. La calidad del servicio en restaurantes destaca. Puedes tener mesero o atenderte solo. En la vida cotidiana se usa mucho. ¿Quieres comprar flores en el metro? ¿Se transfiere dinero de tarjeta a tarjeta o a un número de teléfono? ¿Es el país más digitalizado y avanzado bancariamente? Y es algo que, personalmente, cuando estuve ahí para el aprendizaje, en 2023, no esperaba tener un choque en ese sentido. Ahí pensando, caray, está muy bien, estamos muy atrasados de nuestro lado, y para ellos, en realidad, su administración ya había empezado muy temprano su digitalización, por muchas buenas razones, para ser más eficientes, pero también, por ejemplo, en el ámbito de las compras, para evitar todo lo que era corrupción. Cuando se va a renovar una carretera, etcétera, en lugar de que el alcalde le dé eso a un amigo, se usan plataformas abiertas, cualquiera puede postularse y la asignación de contratos públicos es totalmente transparente. Si vemos el sistema de justicia, la justicia se digitalizó muy rápido. Desde 2016 existía la posibilidad de presentar denuncias en línea, las comunicaciones se digitalizaban y las decisiones estaban oficialmente disponibles y accesibles para todos. Había la posibilidad de presentar pruebas, fotos y videos directamente como parte del expediente. En Francia, al menos en Europa, creo que hay que llevar memorias USB, etc. Es súper complicado. Se notificaba y daba seguimiento al caso directamente. Desde 2020 las audiencias son por videoconferencia. No necesitamos gastar fortunas trasladando a criminales peligrosos. Y luego, con ese momento del COVID, vino bien, pero ya era algo que ellos tenían planeado desde hace mucho tiempo. Otro ejemplo con la salud a partir de 2017. Entonces, después de algunos años de trabajo, desarrollaron, ¿ves Doctolib? ¿Recuerdas? Entonces, yo soy francés, soy franco-belga, pero vivo en Francia. En el momento de las vacunas contra el COVID, todos estábamos así. ¿Dónde hay dosis? Había alguien que había desarrollado un Vitemados, o sea, que sabía que había horarios disponibles para vacunarse, y luego podíamos encontrarlo en línea rápidamente. Y en realidad para ellos eso era normal. El médico y las recetas están digitalizados, la farmacia las consulta directamente. Todo está planeado y organizado de forma sencilla, evitando el papeleo. Y cuando llegan aquí como refugiados y descubren que reciben una receta y que después hay que enviarla al Seguro Social. Eso tarda 8 meses por papeles extraviados. Son cosas que no entienden porque eso ha desaparecido totalmente en su entorno normal. Y todo eso llevó al año 2020 con la aplicación DIA, es el Estado digitalizado en tu bolsillo. De hecho, es el primer país con pasaportes electrónicos. No requieres tarjeta de identidad ni pasaporte. Cuando hay un control policial, puedes presentar tu pasaporte electrónico que tiene el mismo valor que el pasaporte físico, con las mismas medidas de seguridad que tenemos para los bancos, etc. Se puede votar y hacer mucho en línea. Todos los trámites administrativos son sencillos. Puedes crear tu empresa en 10 minutos. No hay 50 sociedad por acciones simplificada, sociedad de responsabilidad limitada, empresa unipersonal de responsabilidad limitada. Y en el chatbot dices, hola, el auto con la matrícula tal, ¿dónde está? ¿Dónde lo recojo? Y el sistema responde.
y puedes preguntar cómo debo interpretar tal ley, etc. El sistema es increíblemente completo. Eso fue antes de la guerra. Llega la guerra y obviamente se ven obligados a acelerar. Hay un ejemplo que los ucranianos que llegan aquí descubren el sistema francés, te lo acabo de decir. Un ejemplo que me impactó fue cuando al hacer trámites les decían que faltaba algún documento, etc. La ley ucraniana prohíbe que una administración solicite un documento emitido por otra administración. Nosotros, cuando queremos sacar un pasaporte, hay que pedir un acta de nacimiento, no sé dónde, siempre es la administración. En Ucrania todo está interconectado. No necesitas pedir un certificado de antecedentes porque todo está vinculado. Es de una sencillez absoluta. Y eso, los ucranianos no esperaban que estuviéramos tan atrasados, y yo, que ellos estuvieran tan avanzados cuando fuimos. En el momento en que empieza la guerra, lo implementan en la app de inteligencia artificial y en pocos días, con ayuda de voluntarios comprometidos. ¿Cómo reclutar? El reclutamiento para abrir el lugar a voluntarios con especialidades específicas. Según nuestras habilidades, los conductores manejan camiones, tanques, etc. También está la recaudación de dinero para participar en el esfuerzo de guerra. En esa época se vendían estampillas. En la Segunda Guerra Mundial digitalizaron la recaudación de dinero. También con una especie de financiamiento colectivo se pueden donar criptomonedas, y eso a nivel internacional. Mucha gente participó. La app tiene función offline que descarga info geolocalizada según tu ubicación. Te informa sobre los refugios cercanos. En invierno, si los rusos cortan la electricidad, ¿dónde hay calefacción? ¿Dónde recargamos el teléfono? Entonces, ¿hay electricidad y calefacción? ¿O dónde refugiarse cuando hay ataques aéreos sin conexión? ¿En tu bolsillo abajo? Como mencioné, existen la identificación y los pasaportes digitales. En un país en guerra, un tercio de la población fue desplazada. En los primeros meses, muchos perdieron pasaporte y documentos. Ahora es tan confiable internacionalmente que la Organización de las Naciones Unidas lo ha promovido. Incluso en el extranjero, las tarjetas de identidad son reconocidas oficialmente, por ejemplo, en Polonia. Entonces, eso es algo, una vez más, que ha contribuido a la gestión de la crisis en la guerra. Bajo. De ahí que la aplicación DIA sea parte de lo mejor que existe, reconocida por el Times. Como los inventos, como las herramientas más útiles y más relevantes en 2014, debemos entender que Ucrania tiene verdadera voluntad de defenderse, ganar y no dejarse aplastar. Y hay un verdadero aspecto colaborativo en la resistencia a la guerra. DIA. Les dije que era un sistema que era ultra seguro, pero que también permite iniciar sesión en otras aplicaciones y en otras herramientas. Así que solo los ucranianos pueden tenerlo. Por ejemplo, él tiene Ivorog. Es un sistema, es como un chatbot en Telegram donde tienes que iniciar sesión antes. ¿Y vas a decir que tengo rusos detrás de mi casa? Un tanque cruzó la calle y vi un vehículo pasar. Recibieron cientos de miles de reportes geolocalizados con fotos que tuvieron gran efecto. ¿Eso salió 2 días tras el inicio del conflicto? Entonces, ¿hay un verdadero efecto operativo militar? En el crowdsourcing se recopila información de la población mediante medios digitales conectados al ejército. Otro ejemplo con eritropoyetina también estaba relacionado con DIA. Tienes un misil que pasa por el cielo, sacas tu teléfono, presionas el botón, señalas el objetivo y luego, una vez que se ha ido, dices qué tipo de objetivo era. Y como muchos hacen eso. Eso permitía una geolocalización precisa y seguimiento de los vectores aéreos, aumentando la tasa de intercepción al 85%. Debes entenderlo. Pasé mucho tiempo con quienes intentan atacar eso. Ellos tienen su camioneta ametralladora y un misil o dron que vuela a 50 metros de altura a 800 kilómetros por hora. Si no tenemos aviso previo, básicamente, una vez que sabemos que viene de ahí, ya es demasiado tarde, ya pasó por encima de nosotros. Pero ahora ellos tienen una especie de mapa, una aplicación que se llama Virage, y eso permite ver de dónde vienen los drones en tiempo real. Y cuando en la aplicación veíamos que venía de allá, nos volteábamos hacia el lado correcto. Después está Zvuk, que era una startup especializada en reproducir las voces de actores, cantantes, etc. Cuando comenzó la guerra, usaron su sistema de inteligencia artificial de reconocimiento de voz para trabajar en el reconocimiento de misiles. Cada misil y dron tiene una huella sonora única que permite clasificarlos como nuestras huellas digitales.
¿Recuerdan? Hirohito, Segunda Guerra Mundial. Los japoneses tratan de detectar pronto a los bombarderos estadounidenses que se acercan. ¿Ven? Son como orejas en el cielo. Pues ellos hicieron lo mismo. Es decir, que a partir de los teléfonos celulares, donde la gente descargó esta aplicación, la dejaban en sus ventanas por la noche y eso escuchaba. Y luego, cuando pasaban drones, eso permitía geolocalizarlos y definir qué tipo de misil estaba sobrevolándonos. Y entonces eso fue respaldado por sistemas de innovación de los que les hablaré en un momento. Había algunas pequeñas dificultades en ciertos ámbitos. Cuando cuentan su historia es bastante gracioso. Por ejemplo, las vacas, el mugido de las vacas. Aparentemente sonaba como cierto misil a cierta altitud. Hay pequeños errores así a veces. Pero ahora tienen 14.000 sensores desplegados. Es un equipo muy eficiente y de bajo costo comparado con nuestros caros radares que además requieren mantenimiento. Aquí hablamos de colocar antenas con micrófonos en cualquier árbol o antena repetidora, etc. Entonces realmente es algo que se está desplegando masivamente hoy en día y que también muestra la manera en que los ucranianos han sido capaces de detectar los drones. Recuerdo que de los 27 drones que cruzaron la frontera polaca hace 2 semanas, solo se detectaron 19. Solo pudimos interceptar 4 tras desplegar 3 Airborne Warning and Control System y 6 aviones de combate. Es lamentable. Los ucranianos interceptan el 90% de esos drones de baja calidad porque los detectan mejor. Luego, siempre dentro de la inteligencia colectiva, está lo que se llama geointeligencia, la geointeligencia. Por ejemplo, cuando los rusos muestran sus resultados en esta foto, hay personas, no me pregunten cómo, pasan noches y noches para identificar y encontrar la posición exacta. Y hay sitios web completos que se especializan en identificar y buscar las posiciones de los diferentes eventos que van a ser geolocalizados de esta manera. Aquí, por ejemplo, es el sitio llamado GeoConfirmed. Entonces, GeoConfirmed, cada uno de estos puntos puedes hacer clic y puedes ir a ver la fuente. Y cada vez vas a tener la confirmación de una prueba, de una destrucción, etc. Todavía no hay desinformación masiva ni imágenes que vayan a ser generadas por inteligencia artificial. Por ahora contamos con fuentes confiables desde hace años, aunque imaginamos que eso sucederá después. Unidades, batallones y combatientes compartirán sus resultados y observaciones. Y eso permite por ahora tener fuentes que son bastante confiables, ya que son fuentes que han estado ahí durante varios años. También está el crowdfunding. Continúo hablando de este mundo colaborativo. El crowdfunding es recurrir a la población para financiar proyectos o para financiar acciones. Entonces, obviamente, comprar equipo de protección, armas, etc. Y típicamente es una foto que tomé en una gasolinera. Y pueden ver justo aquí, es dinero. Es que uno puede redondear cuando compra gasolina, se puede redondear al grivna adicional. Y de hecho, era para financiar drones, para vengarse, porque los ucranianos han estado recibiendo misiles durante meses y meses. Aquí estamos hablando del año 2022. Y de hecho tienen la impresión de que ellos no tienen manera de vengarse. La población ucraniana financió el desarrollo de un dron para vengarse. Y los militares decían, son amables, pero los vamos a dejar en su rincón. Desarrollaron un dron llamado Beaver a finales de 2022, luego lo probaron. En realidad el ejército no lo creía. Entonces eso es el Kremlin y ahí viene un Beaver. ¿Y ves esa explosión? Aperture, JG apoyaba, no iba a explotar al día siguiente, ni tenía explosivos, solo fue un fuego artificial que hizo plaf. Es una lástima, quiero decir, pero cuando los militares vieron su efectividad, dijeron, nada mal. Integraron este dron kamikaze en su ecosistema para ahora añadirle rendimiento. Es capaz de determinar que debe golpear en el 8º piso contando el número de ventanas. Son capaces de retomar el control a distancia usando la red telefónica rusa con tarjetas SIM rusas. Y eso es sobre Crimea, por ejemplo, con destrucciones que son absolutamente gigantescas. En comparación con el costo de estos simples drones, que en un principio no eran más que un proyecto colaborativo de entusiastas de la aviación, quienes por las noches y los fines de semana después de la universidad desarrollaban sus drones ahí. ¿Como un proyecto universitario? Pero también porque eso está en su mentalidad desde 2014. Desde 2014 ellos apoyan la innovación para ayudar a su primo en la guerra contra los rusos. Otro ejemplo que me gusta es Aerorozvidka, una unidad de voluntarios que al principio solo quería ayudar al primo, de nuevo el amigo que se fue al ejército,
Ellos mismos se alistaron desde 2015 al desarrollar este dron que se llama el R-18. Es la primera versión que hicieron, el R-18, porque tiene 1.80 metros de envergadura, es bastante grande, 1.80 metros de envergadura. Eso permitía soportar de 3 a 5 cargas. Minas antitanque, eso es pesado, así que llevaban de 3 a 5. Y no sé si recuerdan, al principio de la guerra, cuando los rusos tenían esa larga fila de vehículos alineados uno detrás de otro, fueron ellos, empezaron a atacarlos. Al principio lanzaban cosas pero realmente no explotaban. Y luego tenían una bomba bastante ligera y pensaron que no explotaba. Oye, lánzale eso a algo que parezca ligero, ¿no? A un tanque de gasolina. Y eso hizo una explosión increíble, con una imagen impresionante, causó un gran revuelo. Y entonces todos empezaron a competir por ver quién hacía la mejor explosión de tanque de gasolina. Y sin querer dejaron sin gasolina a una columna de 100 kilómetros de vehículos, uno detrás de otro. No fue intencional ni estratégico. Se divertían de noche y fines de semana con vehículos eléctricos silenciosos y drones. Así el ejército ruso se quedó sin gasolina en esa zona. Entonces el dron, bueno, esa es la versión pequeña de 1.80 metros. Ahora tienen una versión que mide 3.20 metros de envergadura, que es aún más pesada. Estamos hablando de unos 20.000 euros por un dron. Y la relación de eficiencia es que por cada euro invertido en un dron se destruyen 670 euros de equipo ruso. ¿1.670? Imaginen la escala en la que están. Ahora cuentan con sistemas de inteligencia artificial y han creado drones terrestres. Realmente es una empresa que se llama Impuesto sobre la Renta Defensa, que es particularmente eficaz. En este mundo colaborativo también está lo que rodea a la industria. 4.0, es decir, básicamente la digitalización del mundo industrial, utilizando herramientas digitales para tener formas 3D bien identificadas y luego poder producirlas de manera descentralizada. Cientos y miles de voluntarios comenzaron a fabricar repuestos de varios objetos. En la parte superior izquierda, por ejemplo, tienen con periscopios, uno observa fuera de su trinchera desde la parte superior derecha. Los sistemas de liberación para drones, para adaptar eso a drones convencionales, para amputarlos, para tener equipos que permitan sujetar bien los miembros, etc. Con una mejor reparación, una mejor cicatrización. Usábamos granadas y sistemas habituales, pero había que soltarlas desde más alto, así que diseñaron colas. Así nació un ecosistema en torno a eso, con la posibilidad de que cualquiera pueda participar. Actualmente funciona peor, ya que la cantidad de gente llevó al uso de herramientas más industriales, pero hasta finales del año 2023 el uso de las impresoras 3D ofrecidas por ustedes eran miles de piezas que cruzaban la frontera a diario en cajas de cartón para ir a los sitios que requerían eso para ensamblar, y por un costo realmente ridículo, solo unos centavos de euro por pieza. Y entonces eso es lo que les permitió crear masivamente drones y adaptaciones para hacer la guerra. Centavos. Otro aspecto es la digitalización del ejército, que es realmente impactante. Yo, que estuve en el ejército francés y conozco los C2 centros de mando, cuando uno va allá, por ejemplo, la aplicación Combat Vision es una aplicación que permite, una vez más, como decía hace un momento, con DIA se puede definir que hay rusos en una esquina. Ello ahí es nivel militar. Van a agregar en el lugar qué objetivo se encuentra en tal lugar, qué elemento está dónde. Originalmente la usaban personas que juegan paintball. Y entonces la hicieron un poco más segura, le añadieron más funciones, para poder justamente definir dónde están los amigos, dónde estamos, en qué lugar, con sistemas de geolocalización y con realidad aumentada. Es decir, que cuando tomo una vista y tomo una foto frente a mí, esta aplicación me dirá que detrás de la colina hay un objetivo identificado. Y eso permite un intercambio de información que es ultra eficiente para el infante, para el combatiente desembarcado. En Artillery tienen casi lo mismo con un sistema llamado Cropiva, que también define quién ve los objetivos y quién sabe dónde están los compañeros. Y ahí se los resumiré en una palabra. Es el Uber de Artillery, de la misma manera que cuando pides un Uber, eso te encuentra el vehículo más adecuado para tu necesidad, dependiendo de a dónde tienes que ir, etc. Y bueno, a ellos les va a decir cuál es la pieza de Artillery más adecuada para Striker, lo que identifiqué según la situación en el terreno y las piezas que pueden ser desplegadas. Y entonces son ingenieros ucranianos
que realmente trabajaban en Uber, que realmente regresaron a Ucrania para echar una mano y desarrollar esta cosa. Y luego está toda la dimensión. Commercial off the shelf significa commercial off the shelf, es decir, el uso de equipos y sistemas que ya están disponibles gratuitamente, abiertos al mundo. Como ven, estoy en un barrio, en un cuartel general ucraniano. ¿Y qué ven al lado? ¿Ven Discord? La transmisión de la ubicación se hace por Signal. Saber quién hace qué se hace por WhatsApp. La coordinación de los equipos es por Discord. La retroalimentación para saber si hay drones alrededor de nosotros es por WhatsApp y el regreso de video es por Google Meet. Obviamente la comunicación pasa por Starlink. Y cuando les digo que su cosa es segura, dicen que es mucho más segura que tu sistema. Thales con 600 millones de euros solo hace la mitad. ¿Cómo pueden los rusos entrar en estas ramas? Si no vemos todo, no entendemos nada. Todo tendría que ser hackeado a la vez. Además, para entrar a Google Meet es por la app de inteligencia artificial. Necesitas una tarjeta de identidad ucraniana para usar esta aplicación. Todo lo relacionado con la inteligencia artificial y la generativa, como Limpid Armor, comenzó antes de 2022. Y lo vi, por ejemplo, en Jitomir, en un campo de entrenamiento, en un vehículo blindado soviético de los años 60. Le pegaron 4 cámaras web. Las sincronizaron en el centro y el tipo con sus gafas de realidad aumentada, bueno, ahí ya era más que realidad aumentada, era realmente realidad virtual. Veía todo a su alrededor en 360 grados y el sistema también reconocía objetivos más allá del campo visual. Notaba lo que cambiaba desde la última vez, así que había inteligencia ahí dentro. Y también hicieron lo mismo con los drones kamikazes, usando Raspberry Pi para inteligencia artificial. Entonces ahí típicamente cuando nos vamos acercando a nuestro objetivo, cuando nos acercamos hay interferencia. Entonces voy a perder la comunicación. Pero viste, había un pequeño cuadro blanco encima, pero en realidad ese pequeño cuadro blanco significa que ese objetivo ya fue adquirido. Mi dron irá solo hasta el impacto, aunque pierda el visual y no pueda pilotearlo. Aquí pueden ver que es eficaz hasta el impacto. Esa era la primera generación. Segunda generación. Podemos identificar la parte más sensible del tanque. Reconozco que es un T-72, no un BMP-3, así que hay que golpear en ese lugar. Apunta al cañón, si lo destruyes, el blindado queda inutilizado. Entonces ya tienen 3 generaciones de inteligencia artificial para que el dron pueda tomar una decisión según lo que tenga enfrente. Debajo, algo que es bastante sorprendente, aquí se vivió mal cuando llegó a los medios, es la gamificación de la guerra. Es decir, ganan puntos según su eficacia, o sea, tienes a un combatiente en el frente. Un piloto de dron con buenos resultados ganará más puntos. Y en función de eso, su unidad va a poder comprar equipo. Así dicho, sí, efectivamente, es un juego. Eso significa que en vez de dar 100 drones kamikazes diarios a cada unidad, se consumen 10.000 al día. Así sabemos qué unidad consume más al haber más adversarios, lo que permite orientar los recursos. Cuando en una unidad alguien tiene más resultados, probablemente es porque es mejor. Y entonces le vamos a dar 2 equipos que son de un nivel superior para que sea aún más eficiente. O también lo vamos a hacer jefe de grupo, o va a convertirse en instructor. Y de hecho, este sistema, que aquí no se entiende bien desde mi punto de vista, es sumamente virtuoso en cuanto a economía de recursos y en la identificación de los mejores líderes. Y luego, a diferencia de lo que hacen los rusos para evitar errores, los rusos cazan civiles en Gerson, los ucranianos. Ellos, por lo tanto, tienen un control, ya que todo está grabado y todo se reporta. Así no pueden apuntar a civiles o heridos voluntariamente. Después está la Amazona, los militares, el frente, se los aseguro. A veces avanzo 5 kilómetros más y los militares me dicen, aquí no es igual, es 5 kilómetros más adelante. No es la misma guerra electrónica que la de enfrente. En un ejército tradicional, todo es muy piramidal y cada brigada tiene su propio equipo. Aquí, como las decisiones están descentralizadas, lo han visto con las aplicaciones y la compra de equipo. Cada quien elige el sistema que se adapte a su necesidad. En Mason necesito esto de esa categoría, lo más eficaz. Es tal blindado explosivo o guerra electrónica, así que se requiere esa interferencia.
Bueno, eso realmente es al nivel más bajo, donde son capaces de tomar esas decisiones. Y los entregan por correo civil, además, el correo ucraniano, la SSF ucraniana, es increíble. ¿Saben esa expresión en francés donde se dice que la administración militar es a la administración lo que la música militar es a la música, lo que la medicina militar es a la medicina? En fin, entienden el concepto. En Ucrania, de hecho, están buscando hacer un correo militar, se apoyan en sistemas que ya han sido digitalizados desde hace mucho tiempo y que tienen una eficiencia que es realmente muy, muy alta. La digitalización también pasa por la reconstrucción. Con, por ejemplo, la implementación y el uso de muchísimos recursos de tecnologías de la información, especialmente la realidad virtual y la realidad aumentada, que se van a utilizar en la pacificación, la comunicación, en la documentación de crímenes de guerra, en el hecho de regresar a zonas para evitar que personas traumatizadas tengan que volver a explicar lo que vivieron, etc. Existe un verdadero esfuerzo por integrar las tecnologías de la información en todas sus dimensiones. Trabajar directamente en el terreno y preservar el recuerdo de lo destruido. Y entonces, cuando tienes ciertas zonas, por ejemplo en Bucha o Irpin, cuando vamos ahí podemos descargar una aplicación y podemos ver cómo era antes de ser destruido. También es interesante ver el antes y después, como cuando vemos castillos aquí, pero allá realmente lo integraron para poder hacer un seguimiento de la evolución de la situación. Debajo, también hablamos de salud. Saben que hay muchísimos heridos, hay varios cientos de miles de heridos, nos estamos acercando a los 50 a 80 mil amputados en Ucrania. Tienen lo que se llama dolores fantasma, que es cuando ya no tienes un brazo pero aún sientes dolor en la mano. No se pueden tratar porque son los nervios, etc. Además, tener lentes de realidad aumentada en este caso y que tu brazo aparezca en la imagen como se ve en la foto aquí, pues esos dolores desaparecen poco a poco. Había trabajos validados en varios países y en Ucrania también los integran para facilitar el regreso a la vida civil. Entonces, desaparecer los dolores fantasma mediante la realidad aumentada. Aquí es para el trastorno de estrés postraumático, de quienes han pasado por situaciones muy difíciles. Y bueno, ahí sí hay realidad virtual que permite también tener buenos resultados. Se usa en Estados Unidos desde la guerra de Irak, pero en Ucrania lo integraron masivamente desde el inicio. También por economía y costos, porque hay cientos de miles de heridos civiles, militares, psicológicos y físicos. No pueden hacerlo como antes, faltan psicólogos, etc. Tienen métodos que funcionan muy bien y han integrado masivamente. Un último punto sobre cómo estructuraron la innovación. Y eso me gusta porque se parece un poco a Odoo. Tienen Brave One. Brave One es el centro de innovación, un poco como el laboratorio de innovación de defensa que tenemos en Francia o en muchos países. Pero no quiero criticar lo que pasa en otros países, pero ellos no tenían opción. Fueron directo al grano, con mucha eficacia, con una clasificación que ya era muy clara desde el principio. Estas son nuestras necesidades. Requerimos robótica, drones, guerra electrónica e inteligencia artificial para drones, robots y desminado, entre otros. Lo bueno es que permite una clasificación que es muy relevante y vemos quién va a dónde. Tu proyecto entra en eso. ¿Tienes más posibilidades que tú? Mira, sus dos proyectos parecen ser complementarios. No podríamos usar eso. Eso permite identificar y orientar las mejores ideas y joyas. Y por costos que son ridículos, tener resultados que son muy relevantes, ya sea por la creación de redes, por la organización del encuentro, por la conexión en red, por el uso de herramientas colaborativas. De 1.450 desarrollos propuestos, esas estadísticas tienen más de un año y medio. Identificaron 807 que eran interesantes desde un punto de vista militar. Hay 700 que recibieron la patente Brave One porque había duplicados, etc. Hay 177 que fueron financiados por solo 3 millones de euros. En Francia usamos un PowerPoint para eso. Por ese precio está muy, muy adelantado a todo lo que se puede hacer en cualquier parte en el área. Recordé una frase que escuché varias veces. No hay tiempo para tonterías. Los ucranianos no pueden esperar a que los hagan soñar. Presentaciones de PowerPoint y licitaciones para algo que fallará en 6 meses no funcionan.
Aquí, cuando hacemos una expresión de necesidad, les voy a dar un ejemplo concreto. Cuando observaba situaciones en 2022, el ejército, nuestros ejércitos belgas, franceses, identificamos esa necesidad, sabemos exactamente a dónde hay que ir. Evolucionamos nuestra doctrina y luego, con la doctrina ya evolucionada, expresamos la necesidad a los industriales. Los industriales responderán en 6 meses y luego vamos a probar lo que propusieron y después lo vamos a validar, industrializar y vamos a empezar a producir. Lamentablemente, en 2025 seguimos fabricando drones para la guerra de 2022. Tenemos 3 años de retraso por nuestros procesos administrativos que son increíbles. Cuando hablo con los administrativos sobre la lentitud en la toma de decisiones, etc., me dicen, Pobu, sí, pero ¿no entiendes? Es la administración, no se puede cambiar, son las reglas. Les digo, vengan conmigo a las trincheras, seguro hallarán la solución para avanzar más rápido. Eso es todo. Y cuando veo aquí lo mucho que Odoo acelera la innovación, abre puertas. Tiene 250.000 personas que hallaron empleo por una plataforma colaborativa. Me parece estar oyendo a Ucrania. Antes de venir aquí, no sabía lo grande que es Odoo ni cuántas personas pueden beneficiarse de la plataforma. Y Ucrania parece ser un país que comprendió lo que ustedes entendieron con Odoo. Así que solo deseo que haya muchos otros países que sigan este buen ejemplo, que ustedes creen muchos empleos y que a los ucranianos los apoyemos como se debe. Gracias a todos.